Vamos a hacer un pequeño raconto de cómo llegamos hasta acá, en lo que tiene que ver con la cuestión del trabajo, ¿no? De cómo nosotros hemos incorporado al trabajo a nuestras vidas como una forma de supervivencia y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y después vamos a conectarlos con algo que estamos empezando a ver ahora. La etapa artesanal y manual fue el inicio, los albores de lo que sería la humanidad, porque era necesario el trabajo humano para la agricultura, la caza, oficios manuales muy básicos, y la destreza entonces física e intelectual del hombre era algo clave e insustituible. Esta palabra es importante que la vayamos reteniendo, insustituible. Cada herramienta servía solo para multiplicar la fuerza o la precisión de un trabajo, pero no reemplazaba al trabajador. Los más sagaces y que nos conocen ya deben saber por dónde estamos viniendo, pero vamos a darle un giro, creo que más sorprendente. No vamos a repetir lo que hemos hecho en programas anteriores. El vínculo entre el esfuerzo y la subsistencia era absolutamente directo. O sea, querés sobrevivir, había que esforzarse, había que trabajar. Esa etapa duró siglos, milenios, hasta podríamos decir más o menos siglo XVIII, siglo XIX, cuando llega la máquina de vapor y la industrialización. Entramos en la era de la mecanización industrial, el hombre empieza a ser desplazado de ciertas tareas manuales, pero sigue siendo imprescindible. Otra vez esa palabra. Para operar, mantener y supervisar las máquinas hacía falta hombres. El trabajador, hombres o mujeres, aclaro, porque si hay por ahí algún distraído, cuando digo hombres, lo hago en términos genéricos, en general eran hombres, pero podían ser mujeres, sobre todo en algunas tareas. El trabajador se convertía en una pieza de la fábrica, una parte, una extensión, un engranaje más del sistema. Y ahí aparece lo que va a ser la lucha de clases, como la conocemos en forma moderna, el proletariado moderno, masivo, explotado, y como un actor central de la vida. El capital no podía prescindir de la fuerza laboral. Hasta ahora, todo muy claro, ¿no? Hasta el siglo XIX. Fíjense también, a veces cuando hablamos y no usamos categorías del siglo XIX. En el siglo XX la cosa empieza a complejizarse. Sobre todo a partir de la posguerra, aparece la automatización básica, con la multiplicación y el alcance de la electricidad a todos los rincones, la producción en cadena y más tarde la computación, se produce una nueva etapa donde se reduce aún más la capacidad del trabajo humano. Se necesitan otra vez humanos, pero menos. La máquina no solo multiplica la fuerza, como hacía inicialmente, sino que también empieza a ejecutar tareas repetitivas con alta precisión. El obrero industrial cede espacio a algo más específico, al técnico, al operario calificado y al burócrata administrativo, que va a terminar por esconder luego abajo de la alfombra las contradicciones. La educación masiva, la escuela como la conocemos, los colegios secundarios, la universidad, con millones de personas, se convierte en el requisito indispensable para alimentar el sistema. El sistema necesitaba ese tipo de trabajadores, los que ya estaban formados, los operarios calificados, los técnicos, y todo eso necesitaba una formación que los estados deberían proveer. Luego, un poquito más cerca en el tiempo, viene una nueva etapa que es la información y la globalización. Esta la tenemos más presente, fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI. El trabajo manual rutinario va desapareciendo de los países desarrollados. Acuérdense que nos decían, son países de servicio y deslocalizan la producción a las periferias que son más baratas. Excusas, muchas, entre ellas que nadie quería hacer ese tipo de trabajos, que eran pesados, que eran contaminantes, que eran más riesgosos. Y los países desarrollados, ¿qué son? Son los dueños de las patentes, los dueños del capital financiero. Ellos se mantienen detrás de un escritorio,
recibiendo los dividendos de lo que trabajan los países subdesarrollados. Fíjense cómo ha ido evolucionando, ¿no? Sin embargo, las categorías políticas de izquierdas y derechas las estamos manteniendo como en el siglo XIX. Y ya la realidad era bastante distinta. Millones de trabajos administrativos empiezan a estar hackeados por los programas informáticos. Los programas informáticos, una planilla de Excel, puede competir con el trabajo de muchos empleados administrativos y hacerlo más eficiente y más rápido. El trabajador, que hasta ahora había sido imprescindible, ya no lo es tanto, empieza a ser reemplazable. Y ahora venimos en una nueva etapa, la quinta en estas que estuve marcando. Aparece la inteligencia artificial, introduciendo por primera vez en la historia una ruptura mayor. Ya no se trata de fuerza, como eran las primeras etapas, de repetición, sino de tareas cognitivas que antes eran exclusivas del ser humano. Las máquinas no pensaban, las máquinas copiaban, reproducían, multiplicaban la fuerza, daban precisión, alcanzaban volumen, pero no, de ninguna manera, tenían la capacidad de pensar. Hoy sí, hoy tienen. Ni siquiera un pensamiento, como nos decían hasta ahora, rudimentario. Pensamiento bastante sofisticado que en muchas áreas comienza a superar el trabajo humano, lo que aporta el ser humano, y cuando no lo supera, por lo menos le compite. Y por el ritmo de crecimiento, no hay ninguna duda que en poco tiempo lo van a superar. ¿Cómo se traduce esto? Precisamente en procesos de traducción automáticas, redacción, análisis, programación, diagnósticos médicos, jurídicos. Todo puede ser replicado y optimizado por los algoritmos. Y si a eso le sumamos los robots físicos, que cada vez aprovechan la capacidad de procesamiento para tener mejores desplazamientos, para tener más autonomía en sus movimientos y para hacer tareas más universales, podríamos decir, empezamos a ver una logística, una manufactura y un sistema de servicios que empieza a cambiar aceleradamente ante nuestros ojos. La idea entonces que repiten casi con unanimidad los políticos, sobre todo del campo popular, porque a los otros ni siquiera les interesa, pero los que podríamos representar como parte del campo popular, es la promesa del pleno empleo. Y salvo circunstancias excepcionales en países aislados que por determinadas características tienen un potencial para desarrollar, el pleno empleo es una utopía a nivel mundial. Ya no se puede haber pleno empleo porque la tecnología destruye puestos de trabajo a una velocidad mucho mayor que los nuevos empleos que puede generar. ¿Y cuál es el futuro inmediato? ¿Qué es lo próximo que va a llegar? Y a esto quería ir para poder empezar a explicar lo que es el nudo central del desarrollo de hoy. El futuro inmediato es la irrelevancia. La irrelevancia de las mayorías. En un horizonte ya cercano, podríamos decir, muy pocos seres humanos serán necesarios para sostener la producción global. Esto es lo que cambia. Va a haber un pequeño grupo, tal vez de ingenieros, no sé, programadores, científicos, o sea qué nombre tiene esas funciones, pero que va a servir para controlar el funcionamiento correcto del sistema, por lo menos en los primeros tiempos. Y después va a haber otro grupo, podríamos decir, otro nicho, donde la creatividad pueda todavía expresarse. En el arte, filosofía, entretenimiento, la gente va a seguir pagando para ir a ver a alguien que la divierta o la entretenga, o va a apreciar una obra de arte porque es manual, o le va a gustar un poema que sea escrito por una persona y no por una inteligencia artificial. Aunque la inteligencia artificial ya está en condiciones de replicar todo eso y aportar. Yo escuchaba hoy un video de Mark Vidal diciendo que el último refugio del ser humano era su creatividad, porque la inteligencia artificial no puede hacer cosas creativas. Bueno, yo le aconsejaría
Yo sé que yo no soy nada al lado de Marc Vidal, ¿no? Pero le aconsejaría que vaya actualizando conocimientos en este campo, porque sí lo hace y lo hace muy bien. Pero claro, las minorías ricas es muy probable que quieran algo exótico. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una foto que es impecable, pero también puedo tener un cuadro pintado a mano. Y si yo soy un megamillonario, por ahí se me antoja tener un cuadro pintado al óleo y no lo quiero hecho por una máquina, lo quiero hecho por una persona y lo pago una verdadera fortuna, porque en definitiva, para algo tengo la fortuna, sino cómo me diferencio de la gente común. Puedo tomar ese tipo de pequeñas excepciones. Pero el grupo de técnicos que se dediquen al mantenimiento de los sistemas y el grupo que tenga un espacio para su creatividad, es una pequeña minoría. El resto de la humanidad, la gran mayoría, el 90% de la humanidad o más, va a ser redundante en términos productivos. Es decir, no van a hacer falta para la producción. La producción va a estar automatizada. Va a estar automatizado también el diseño y la generación de nuevas ideas, porque vuelvo a insistir, a diferencia de lo que cree Marc Vidal, los sistemas de inteligencia artificial van a diseñar, ya están diseñando y aportando ideas novedosas que muchas veces podrían ser tranquilamente de un parte de una persona que tiene una capacidad muy especial para desarrollarse. Por supuesto, van a superar y con holgura a la media del ser humano. Solo tal vez los que podríamos decir son genios pueden estirar un poquito la agonía, pero para el común de los mortales van a ser superados ya. Por lo tanto, el trabajo humano, que fue motor en la historia de la dignidad, de la lucha por el salario y de una identidad social, se va a convertir en una excepción. Va a sobrevivir entonces en los oficios artesanales que decíamos, en actividades simbólicas, en sectores de lujo, en ámbitos donde el contacto humano siga siendo valorado. Por ahí yo no sé, tengo un avión privado y quiero subir a mi avión privado y quiero que me atienda una azafata porque no se me antoja que sea un robot el que lo haga, aunque el robot sea más eficiente que la azafata. Eso todavía se puede llegar a mantener. Pero van a ser pequeñas islas en la sociedad donde no van a tener acceso a las mayorías. Da una paradoja, ¿no? El hombre que comenzó a dominar el mundo, a dominar la naturaleza, gracias a su capacidad de trabajar y crear herramientas, y hoy ha construido un sistema en que esas mismas herramientas lo vuelven innecesario. El trabajo humano, sinónimo de subsistencia y progreso durante la historia, quedará básicamente como un recuerdo, algo ritual o un privilegio para una minoría. La mayoría, despojada entonces de esa función productiva, va a depender de las élites que decidan qué hacen y cómo van a administrar la abundancia tecnológica. Algunos lo plantean y es cierto. Los bienes van a reducir su valor considerablemente si se deja el sistema prosperar naturalmente. Pero claro, va a haber una élite que va a decidir si esto es así o no. Y van a decidir qué papel se le asigna a las masas sobrantes. Podemos ser beneficiados de una limosna, podemos tener grandes beneficios, podemos ser un excedente. Va a depender de las élites. Por supuesto, tal vez podíamos hacer algo para impedir eso, y es un poco la idea de hacer este tipo de programa y no sentarnos a lamentar qué futuro oscuro tenemos. El trabajador en realidad es convertido por la tecnología en un sobrante. La historia del capitalismo se apoyó durante la historia en el trabajo humano como una fuerza, como una fuente de valor. Pero en el nuevo escenario que se está proyectando, las masas se convierten en otra cosa, en un excedente demográfico, que es gente sin función en el engranaje productivo. Ya no son necesarios. El sistema no los necesita, pero sí debe administrarlos.
mantenerlos pasivos, distraídos o tal vez reducidos en número. Algo hay que hacer con la gente que sobra. Los planes más extremos, que ya alguna vez hemos hablado, muchas veces hemos hablado en realidad, los representa el globalismo. El globalismo son parte, podríamos decir, de las élites, o son las élites internacionales, donde los sectores más fríos y técnicos consideran abiertamente un problema de superpoblación que debe resolverse con métodos drásticos. ¿Qué métodos? Aborto masivo. Ustedes verán que está en marcha y se lo presentaba como algo, un derecho de las mujeres. Y en realidad es parte de una política de control demográfico. Están prohibiendo a las mujeres tener hijos, básicamente, y obviamente a los hombres de paso. Vidas en soledad y estériles, parejas del mismo sexo, o simplemente que estén tan cansadas de las complejidades de la vida social actual que opten por vivir en soledad. Lo importante es que no tengan hijos, no importa qué mecanismo usen. Eutanasia disfrazada de compasión, que es lo que se está tratando de imponer en los últimos años, que se aplica a discapacitados, a ancianos o a simplemente a seres que son improductivos. Es para aliviarles el dolor y que tengan un mejor vivir, nos cuenta. Por supuesto, pestes, pandemias y crisis sanitarias cumplen el deber de reducir la población y aumentar el control social, aunque políticamente no son tan fáciles de presentar. ¿Cómo presentas una guerra o una peste como algo bondadoso? Bueno, requiere un poco más de esfuerzo, entonces ahí es como que, bueno, apareció una peste a lo largo y ancho del mundo y nadie sabe bien de qué laboratorio salió, si salió de China, si salió de Estados Unidos. Nadie sabe por qué hay tantos laboratorios militares biológicos alrededor de Rusia o de China, pero ahí están. Tampoco sabemos por qué investigan tanto patógenos altamente peligrosos, inclusive conservando, por ejemplo, la viruela, que ha sido una plaga para la humanidad durante siglos y que hoy se conserva como un arma biológica potenciada para que sea más contagiosa todavía y para que sea resistente y no pueda ser tratada. Es difícil presentar eso como un beneficio para las poblaciones, pero bueno, está, eso todos sabemos que está. Las guerras planificadas también consumen poblaciones enteras en nombre de causas de distintos tipos, sociales, políticas, geopolíticas, religiosas, póngale el calificativo que quieran. Lo que sí, estos son mecanismos que funcionan como válvulas de reducción demográfica, que se legitiman mediante los discursos de seguridad global o los discursos progresistas. El progresismo ha anclado en estas cosas. Después también hay soluciones intermedias. Básicamente es administrar el sobrante. El sobrante somos nosotros. Otros sectores de las mismas élites y del poder que no se terminan de poner de acuerdo, porque a veces hay una tendencia a decir que como son una élite, esa élite piensa toda igual. No, la élite está compuesta de personas y las personas tienen distintas ambiciones y tienen distintas ideas y también luchan entre sí. Esos sectores de poder, los más moderados, por ahí no plantean la liquidación de masas, sino básicamente encapsularlas en un sistema de dependencia. Ahí aparece la renta universal, las pensiones mínimas, que sean apenas suficientes para sobrevivir, sin capacidad de acumulación ni de organización. No es esto lo mismo que alguna vez nosotros planteamos cuando decimos la producción de la tecnología debe ser una producción social que sea parte del acervo de toda la humanidad. No, lo que ellos están planteando es otra cosa. Es cada uno mantiene su sistema de propiedad privada, cada uno puede ser un mega rico, lo que sí pongamos un granito de arena para que la gente acepte el sistema y se reduzca a comer y a entretenerse con un videojuego o alguna cosa por el estilo. Subsidios y asistencialismo,
complementan el cuadro y convierten básicamente al ciudadano en un cliente del Estado y refuerza su pasividad y de quien instrumenta al Estado, que son básicamente los partidos políticos liberales actuales. El entretenimiento masivo, entonces, como decíamos, drogas legales, las drogas digitales, básicamente, mantienen ocupada a la población sobrante en una especie de mundo artificial. Solo basta ver las calles de algunas ciudades en Estados Unidos con los estragos del fentanilo para darse cuenta qué significa esto con toda crudeza. Y eso le da tiempo a que los programas más suaves, que no van a dejar de implementarse, como el tema del aborto y la eutanasia, o la promoción de las prácticas de parejas estériles, mermen la población, que es lo que por ahora se está primando. Es ese proceso donde se invierte la pirámide, y ya pocos países tienen una pirámide demográfica con una base ensanchada y una punta que se estrecha, sino más bien empiezan a hacer un rombo porque la base empieza a achicarse y en poco tiempo más veremos triángulos invertidos simplemente. Y ahí entra a jugar algo que ahora vamos a ir arribando al análisis más político de la situación. Esto más que nada es una descripción de una realidad que hay gente que no quiere aceptar o hay gente que desconoce, pero que se va a dar y se está dando ya delante de nuestros ojos. Hay un discurso oficial con comunicadores domesticados. Básicamente, lo más perverso que tiene este sistema es la narrativa diseñada a despolitizar el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que los grandes comunicadores, los influencers, los académicos de moda, los periodistas alineados con el sistema, siempre van a repetir un mantra. El trabajo siempre será necesario, las máquinas no pueden reemplazar la creatividad humana, la inteligencia artificial es solo una herramienta de apoyo. Fíjense cómo ya está pasando esto. Los pocos que empiezan a hablar del tema y que son masivos, en general el planteo es ese, no hay de qué preocuparse, ya pasó en otras épocas en la historia, aparecen economistas a explicarnos que se creía con la revolución industrial que se acababa el trabajo y sin embargo se crearon infinidad de trabajos que antes no se conocía y fue todo un ciclo próspero. Así que no seamos desconfiados y confiemos en nuestras élites que saben a dónde nos conducen. ¿Por qué lo hacen? Porque hay una cosa importante. Tienen un objetivo que es negar la realidad. ¿Por qué quieren negar la realidad? Porque de esta manera evitan que esto que yo estoy describiendo se transforme en un asunto político. Si las masas se enteran que están condenadas a la irrelevancia, van a obviamente sublevarse exigiendo otro tipo de organización social y económica en la cual estén incluidos. Cuando vos les decís no pasa nada, como hacen estos comunicadores, el sistema en realidad va ganando tiempo para implementar soluciones a gusto de esas élites, de acuerdo a sus necesidades, sin resistencia. Después, si alguno tiene ganas de meterse en el tema paranormal, algún día lo podemos charlar esto también, no paranormal, perdón, metafísico, lo podemos hablar desde el punto de vista metafísico si la ponemos contenta y Bonnie. Pero mientras tanto, vamos a tratar de cubrir todos los flancos porque sabemos cómo después vienen las críticas. Entonces, bueno, tratamos de explicar esto lo mejor posible. El horizonte entonces sería de tensión social. Si hay millones de personas comprenden que no hay futuro laboral, que sus hijos no van a tener lugar en la producción y que el progreso los excluye. Y entonces se abre una grieta. O la masa esta se reasigna al asistencialismo y el entretenimiento global, siempre y cuando no la eliminen, o estalla y se busca un nuevo contrato social. Es decir, una revolución, de verdad, profunda. Revolución radical, que es la única forma que termina siendo una revolución, si no, no es una revolución. Allí las élites saben
Saben las élites que esto se va a producir, saben cómo es el desarrollo tecnológico y los efectos que va a producir, obviamente que lo saben. Por eso tienen la obsesión de dominar la narrativa, porque la batalla por el futuro del trabajo humano, en realidad ya no se juega en las fábricas, no se va a decidir con huelgas, se va a jugar en la cabeza de la gente. Esto solo va a prosperar de esta manera si convencen a la gente que es inevitable y es lo único que hay que hacer. Si la gente reacciona, si el común de las personas se dan cuenta de lo que está pasando, la cosa cambia. Eh, por eso es la guerra por las mentes, porque en definitiva, eh, fíjense cómo ha ido mermando y desapareciendo, por ejemplo, el poder sindical, porque no encuentra fórmulas y empieza a perder su razón de ser. Su razón de ser era negociar con el capital la fuerza laboral que éste necesitaba para producir. Ahora, si el capital no necesita la fuerza laboral para producir, ¿qué representa el sindicalismo? Lamentablemente el sindicalismo, el otro día estuvimos en una charla en ATE, y bueno, nos encontramos con algunas sorpresas, porque lo único que parecía interesarle, era una charla que tenía que ver con otra cosa, no era con actividad sindical, pero lo único que los representantes del sindicalismo destacaron era la lucha contra por el medio ambiente, contra la contaminación y las políticas de igualdad de género. Se dan cuenta que no entienden qué está pasando, porque ya no es solo que sean cómplices, es que no lo entienden, porque si no se darían cuenta que les queda muy poco tiempo, porque van a ser absolutamente superfluos e innecesarios. Tanto es así que fíjense el plan económico que está haciendo, bueno, que hizo Macri, que hizo Alberto y ahora el que está haciendo Milei, y por qué las centrales obreras no paralizan el país. Porque han perdido relevancia. El poder siempre divide para gobernar. El poder se ejerce mediante la fractura de las sociedades. Ante cada crisis estructural, en lugar de permitir que la sociedad identifique al verdadero responsable, como las élites financieras, los planificadores del globalismo, se inventa un culpable externo. En los últimos tiempos vimos esta cuestión cuando seriamente desde todo el arco político progresista, mientras el resto hacía silencio pero convalidaba, veíamos que la lucha era contra el patriarcado. Las mujeres, los hombres bien pensantes debían luchar contra el patriarcado. El problema no era la distribución de la riqueza, no era la concentración de capital, no era la opresión financiera, no era ni siquiera lo más antiguo metrópoli colonia, no nada, era el patriarcado. Por supuesto que era una necedad y esto, como ya hablamos muchas veces, abrió las puertas al libertarismo. Pero ¿qué ganaron mientras tanto? La distracción. Esto lo acompañaron con la lucha racial. En muchos países tratan de instalar una lucha racial que básicamente no existe o por lo menos no es relevante. O sea, puede haber discriminación, pero no es relevante para la solución de los problemas del país. No es ese el problema. Acá en la Argentina, por ejemplo, es un conflicto que se está importando desde afuera y con la insistencia de hablar mal de los hombres blancos y hablar mal de los marrones. Pero nosotros tuvimos diferencias, pero eran los famosos cabecitas negras que hablaba Eva Perón y que en general era una cosa más que, bueno, se podía plantear, pero había que plantearlo con mucho cuidado y a escondidas, porque básicamente no estaba bien visto por la sociedad considerar eso. Bueno, ahora parece que sí, y sale a la venta, a la venta pública esa discusión y esas diferencias. Y ahora aparece en el horizonte, y esto es la gran novedad que vayan anotando, que es la lucha intergeneracional. Es decir, cada grieta que se produce se neutraliza o neutraliza la posibilidad de una unidad social
y por ende la forma de la construcción de una resistencia real. Hoy se empieza a instalar una narrativa de guerra entre jóvenes y viejos. Hoy se difunde la idea de que los problemas económicos actuales, deuda, inflación, eh, la crisis medioambiental bastante manejada, la falta de empleos, las desigualdades, son culpa de las generaciones anteriores. Empiezan a escucharse en el norte frases como los baby boomers vivieron por encima de sus posibilidades y nos dejaron esto. Los mayores hipotecan el futuro de los jóvenes, o ellos destruyeron el planeta y ustedes deben salvarlo. Miren cómo nada se siembra en vano. Esa ruptura en la cadena cultural y el respeto a los mayores y el entendimiento generacional da pie a que se puedan presentar estas ideas. El mensaje entonces es simple. Los responsables son los padres, los hijos son las víctimas. Una construcción que fractura hasta el núcleo social más básico, que es el de la familia. La falsedad del relato oculta algunas cosas básicas. Esto yo lo voy a ir adelantando porque es el debate que van a ir viendo, porque ya empezó ese debate. Por ahí todavía no en la Argentina, pero ya empieza a asomarse y sí se está dando en Europa. Las generaciones esas que han gastado y vivido por encima de sus posibilidades y han contaminado el planeta, son las que han generado la infraestructura de rutas, hospitales, escuelas, redes eléctricas, transporte, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Son aquellos que crearon los sistemas de salud, los sistemas de pensiones, los derechos laborales que todavía hoy sostienen a las nuevas camadas. Defendieron la soberanía frente a los embates externos que hoy se diluyen bajo la globalización. Y puede ser que sí, por supuesto, han generado deuda y han generado errores, pero también hay un legado material y cultural que permite que los jóvenes de hoy no estén saliendo de una caverna y tratando de hacer cazar los animales para poder sobrevivir y comer de la recolección, sino que tienen toda una estructura y que no están empezando de cero. Esos jóvenes fueron además educados, curados, alimentados durante toda su vida por quienes hoy ellos mismos empiezan a responsabilizar. Y ahí es donde volvemos de vuelta al mismo punto que hablábamos antes. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es bastante simple. La guerra generacional no busca justicia, de la misma manera que no buscaba la guerra de sexos, no buscaba la cuestión racial, no buscan social, no buscan justicia social, buscan división social. Si los jóvenes culpan a los viejos, no van a culpar al sistema financiero que genera la deuda. Es muy fácil. La culpa es lo que se gastaron, los que se administraron mal. No, la culpa es la de los usureros. Si los nietos se enfrentan con sus abuelos, no hay posibilidad de una alianza intergeneracional contra un poder real. Si la familia queda rota, cada individuo entonces, aislado, es mucho más simple y fácil de manipular. Se repite la misma fórmula que se usaba cuando se hablaba del patriarcado. En vez de enfrentar a la élite que concentra la riqueza cada vez en menos manos y que destruye las clases medias, haciendo un inmenso mundo de pobres, te convence de que el problema hoy, ahora, es tu padre, tu hermano o tu vecino. El resultado es el esperado. La sociedad se transforma entonces en un archipiélago de identidades enfrentadas. Los hombres contra las mujeres, los jóvenes contra los viejos, los ricos contra los pobres. Sí, pero si son ricos es porque hicieron las cosas mejor que vos, así que no te quejes. Sin tejido social, entonces, no hay comunidad que resista ni proyecto colectivo que dispute poder. Solo se encuentran individuos fragmentados, culpándose entre sí, mientras los verdaderos responsables se mantienen invisibles. Por eso es tan bueno y eficiente el liberalismo, porque el liberalismo piensa no en forma comunitaria, sino en forma individual. Esto cierra perfecto con lo que veníamos desarrollando hasta ahora. Hay un sobrante humano
creado entonces por la inteligencia artificial y la robotización, y ahora la gestión del sobrante con discursos negacionistas que impiden que se tome conciencia, mientras ponen en marcha a un factor más divisor, el quiebre generacional como una nueva cortina de humo para evitar que la organización social resista. ¿Qué es esto sino la ventana de Overton nuevamente en acción? El discurso generacional aparece como plantea Overton, primero como una cosa muy extraña, como una excentricidad, en papers académicos, en ONGs que tienen lenguajes casi indescifrables porque son muy técnicos, hablando de la sostenibilidad de las pensiones, de la deuda intergeneracional o la crisis climática, para luego pasar a comunicadores y medios progresistas que lo vulgarizan. Entonces, el mensaje baja mucho más claro, con ese background, con ese soporte teórico. Vean cómo se hizo con el tema del patriarcado, el feminismo, toda esa historia. Bueno, funciona con la misma lógica. Y ya le empiezan a decir, los viejos le roban el futuro a los jóvenes. La jubilación es un privilegio que no se puede sostener. ¿No les suena conocido eso? ¿No lo han escuchado últimamente? No sé si vamos a poder sostener los sistemas de jubilación como están. Se acaba el bienestar, el estado de bienestar social, como nos dice Merz, por ejemplo, en Alemania. Y esto más tarde o más temprano se empieza a convertir en una agenda política con propuestas de reformas previsionales, límite de gasto de salud, eutanasia y cualquier otra cuestión que sirve para que los números cierren. El objetivo final entonces es buscar fragmentar la comunidad en un punto neurálgico, que es la familia, dado que, como decíamos, si los padres ven hijos y si los hijos ven padres y abuelos como culpables, ¿qué resistencia van a poder articular real hacia ese poder? Es la misma receta que usó el feminismo radical contra el patriarcado y desplazó de esa manera la lucha de clases hacia dentro de la casa. Una sociedad que enfrenta a jóvenes con ricos, además, pierde la memoria histórica, porque el pasado deja de ser valorado. Pierde la unidad política, porque cada grupo exige lo suyo en contraposición con el otro. No hay transmisión cultural. Se rompe el hilo de tradiciones y aprendizajes. Un pequeño ejemplo, los jóvenes libertarios votando a Milei, creyendo que el programa económico de Milei es algo novedoso, cuando se aplicó 20 veces en la Argentina, siempre con resultados catastróficos. El resultado final es esto, una población más débil, manipulable, sin raíces, muchas veces desinteresada, que facilita lo que la élite define como soluciones a las crisis sin oposición alguna. Esto no es algo que estoy imaginando yo, hay iniciativas reales en Europa sobre el tema, se están dando debates explícitos sobre la grieta generacional, entendida como la tensión entre las generaciones frente a desafíos comunes. Esto se visualiza, por ejemplo, con el Consejo Intergeneracional de la Comisión Europea, que lanzó el 6 de agosto la Unión Europea. Los debates tal vez son indirectos, están cubiertos de gestos de bondad. Nunca se presenta esto como lo que es, sino como, bueno, vamos a trabajar para achicar la brecha generacional, para acercar jóvenes y personas mayores, pero no es eso lo que se persigue. A nivel académico, aparecen estudios publicados por el ResearchGate, que nos dice, bueno, hay algunos indicios de tensión, especialmente con el tema del gasto social, pero nada de qué preocuparse. Pero fíjense cómo de a poquito el tema se va instalando. Otro artículo apunta a que los jóvenes se sienten desconectados de la Unión Europea, visualizando una gran crisis de legitimación, y proponen el programa Erasmus como obligatorio y gratuito para reconstruir esa identidad europea común. Bueno, en eso parece que las experiencias pasadas sí son válidas, porque siguen insistiendo en borrar la identidad de cada pueblo dentro de Europa, dentro de esa amalgama
de la Unión Europea, que no tiene identidad alguna, o la globalista tiene. La lógica de la ventana de Overton aplicada entonces, una etapa académica con papers, con informaciones de fundaciones, discursos sobre los problemas intergeneracionales que suenan técnicos y neutrales, muchas veces hasta con un costado ético. Luego la etapa mediática, con titulares entre los jóvenes que ya no creen en la democracia o que no tienen futuro por culpa de los boomers. Esto está pasando hoy. El mensaje termina por vulgarizarse, es decir, llega a todos lados y empezó a funcionar la etapa política también, la creación de consejos, consultas ciudadanas, experimentos pilotos, todo presentado como un loable avance democrático, cuando en realidad lo que se hace es legitimar el marco narrativo de la división. Con esto venden algo como positivo, escuchar a todas las generaciones. Si uno ve las cosas que están haciendo los europeos, siempre es que le van a dar voz a todas las generaciones, a pesar, les dan la oportunidad de pensar en el futuro, cuando en realidad lo que están bajando como mensaje de fondo es responsabilizar a algunos, que son los mayores, por la deuda y la crisis, independientemente, aparte de que las resoluciones de los gobiernos la toman gente de distintas generaciones, ¿no? Victimizar a los jóvenes colocándolo en un rol pasivo y representativo, porque con esto rompen la cadena, el vínculo de solidaridad natural entre padres, hijos y abuelos, por lo tanto no se transmiten las experiencias históricas y esos chicos quedan a la deriva del propio sistema educativo que ellos ponen en marcha, ya que se los saca de la estructura familiar. Y se termina como generando una especie de arbitraje estatal o supranacional, y se instala básicamente la idea de que la familia y la comunidad no son suficientes, que hace falta alguien que regule esto, en Bruselas, por supuesto, o pueden ser organismos directamente globales. Con eso siembran una vez más la grieta como herramienta de control, igual que con la narrativa del patriarcado, del racismo sistémico o de la lucha de las minorías. Lo que se busca es la fragmentación. Si los jóvenes encuentran sus enemigos en su familia mayor, no van a mirar hacia los centros financieros y políticos, que son los verdaderos responsables de la destrucción del sistema productivo y de la generación de las deudas. Fíjense que nadie discute las deudas, nadie discute quién cobra la deuda, cómo puede ser que si todos nos endeudamos tiene que haber algún acreedor. Bueno, evidentemente no hay voluntad de ir por ese lado, la voluntad siempre es de que se dividan los pueblos y que no lleguen a la conclusión de, bueno, nos están robando, nos estuvieron robando durante décadas, nos robaron como pueblo, no robaron una generación a otra, nos robó una élite a la mayoría del pueblo, que no es lo mismo. Y básicamente con este proceso también señalan a los mayores rompiendo esa autoridad moral y política que podían tener y que permitía que vuelquen la experiencia a las luchas políticas. Resultado entonces, división interna y debilitamiento del cuerpo social. A largo plazo, todo esto erosiona a la familia como espacio de transmisión cultural, dejando al individuo entonces aislado y dependiente del Estado o de instancias supranacionales. Entonces, esto que presentan ahora como un gesto bondadoso es en realidad una trampa narrativa. No se trata de resolver un conflicto natural, sino de amplificarlo, de crearlo en realidad, de fabricarlo, de amplificarlo y de usarlo como una herramienta de control social. Una vez más, la ventana de Overton está corriendo. Y lo que antes nos parecía un absurdo, como es el tema de una guerra generacional, empieza a naturalizarse como un debate legítimo. Y tenemos entonces, para finalizar, les dejo un nuevo actor en escena, que es la guerra generacional, que es la que viene a reemplazar o por lo menos a complementar
todos los ismos anteriores que nos habían llevado hasta esta posición de declive moral, ético, cultural, económico, financiero, productivo, etcétera, etcétera. Porque en definitiva lo que está en juego es qué hacemos con el sobrante. La inteligencia artificial llegó para quedarse, cada vez muestra más su potencialidad, avanza a pasos agigantados y el resultado es precisamente que no va a ser necesario el trabajo de las mayorías para mantener el sistema en funcionamiento. Entonces el sistema va a mutar y, y si no hay dinero, no hay consumidores. Si no hay consumidores, no son necesarios.